Buenos días a los compañeros que nos seguís desde Latinoamérica y buenas tardes a los que lo hacéis desde España. Damos comienzo a nuestro séptimo webinar que cerrará el mes de abril. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y os quiero dar las gracias por vuestra asistencia. Finalmente han sido casi 200 los inscritos al webinar de hoy, tanto de España como de países de Latinoamérica. Y, como sabéis, la webinar de hoy está dedicada a cómo asegurar la producción de agua con el Mobile Water Service. La webinar será impartida por Manuel Gómez, que es director de desarrollo de negocios de Veolia Mobile Water Service, y comentaros que España ha perdido el 20% de sus recursos de agua dulce en los últimos 20 años, incluso llegando al 40% en algunas provincias de la cuenca mediterránea. Entre otros factores, esta pérdida se atribuye al cambio climático y a una mayor demanda del agua para riego y, según datos del Instituto de Recursos Mundiales, esta cifra podría llegar a ser de hasta el 80% en 2040. Esta situación supondría un déficit hídrico que inevitablemente afectaría al abastecimiento de agua, tanto para usos industriales como para municipales, poniendo en peligro la normalidad de la actividad. Manuel Gómez nos explicará cómo hacer frente a estas situaciones gracias a las plantas móviles de tratamiento de agua. Además, también, durante el webinar, entre otros casos de estudio, veremos cómo un pequeño municipio en España solucionó de manera exitosa un problema de escasez al suministro que tenían en plena época estival, cuando la población se multiplicaba incluso por 10, y gracias a las plantas de Veolia, las plantas móviles de Veolia. Antes de dar paso a Manuel, me gustaría comentaros que la webinar durará entre 40 y 50 minutos y que al final de la misma dispondremos de 15 o 20 minutos para responder las preguntas que nos vayáis planteando. Las preguntas nos las podéis ir dejando desde el primer momento en la parte superior derecha, en concreto en el área de preguntas, y al final pues se las iremos pasando a Manuel para que nos las vaya comentando. Y también comentaros que durante todo el tiempo yo voy a estar coordinando el chat por si hay algún problema técnico y demás. Y bueno, pues sin nada más doy paso a Manuel. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Miguel, muchas gracias. Ante todo agradecer la oportunidad que nos presta José Miguel a través de Aguas Residuales pues para presentar este webinar. Como él ha comentado, pues soy responsable de desarrollo de la actividad de Mobile Water Service de Veolia para España y Portugal. Y bueno, pues durante este webinar hablaremos un poco de lo que es la situación actual en España, conocida por todos desde el punto de vista de lo que es la escasez y cómo la división de Mobile Water Service, bueno, pues de alguna forma nos puede ayudar a mitigar y resolver este problema. Bueno, agradecer a todos vuestra presencia, espero que sea de vuestra utilidad este tipo de servicios y espero que os resulte interesante la presentación. Sin más, pues vamos a ello. Bueno, el título que le hemos dado a la presentación es cómo asegurar la producción de agua en caso de escasez, ¿no? Es conocido por todos que España es uno de los países que más está sufriendo este fenómeno, ¿no? La escasez de agua es un riesgo global, no solamente afecta a España, sino a otros países del entorno europeo que vamos a ir viendo. Y bueno, pues los desequilibrios hídricos se deben a la combinación de una baja disponibilidad de agua, poca precipitación, sumados al incremento de la demanda, ¿no? Tanto a nivel municipal de agua potable como a nivel industrial. Por establecer algunos datos en este contexto, datos facilitados por la Comisión Europea, pues nos dicen que un cuarto de la población mundial se enfrenta a una crisis extrema de agua. Según las previsiones de la ONU, para el año 2030 tendremos una disminución del 40% de los recursos hídricos, ¿no? Y habrá un incremento del 55% de la demanda de agua a nivel mundial para el año 2050.
Esto implicará que entre el 15 y el 25% del total del territorio europeo se verá afectado, ¿no? Las principales causas, bueno, las hemos comentado antes: baja precipitación, mayor consumo en agricultura, incremento en el suministro de agua potable, el turismo es otro de los sectores, la industria en general. Como datos también, bueno, pues el coste estimado de las sequías en los últimos 30 años, también según estimaciones de la Comisión Europea, son 100 billones de euros, ¿no? Esto es una cifra muy, muy significativa. Y luego, por otro lado, pues desde el punto de vista industrial, 2/3 de las principales compañías multinacionales reconocen que están expuestas a riesgos relacionados con el agua que podrían limitar su crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque pueda parecer que los datos son relacionados desde el punto de vista de lo que es la sequía y que solamente puede afectar a lo que es la población, pues también un poco destacar que la industria evidentemente se ve muy afectada por este fenómeno, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, pues poner un poco en conocimiento la situación de algunos de los principales países en Europa, Italia, bueno, es un país evidentemente mediterráneo, también tiene un clima parecido en España. Para el 2040 se prevé que tenga un estrés hídrico alto, ¿no? Entre un 40 y un 80%. Bueno, pues el incremento de la frecuencia y la severidad, sobre todo de las sequías, cada vez más pronunciadas, junto con la disminución del flujo anual en los ríos, pues esto va a provocar que se encuentren en un estrés hídrico en esos términos, ¿no? Polonia también, que es un país del este que, bueno, pues no está asociado a unas temperaturas tan cálidas como puede ser el bloque mediterráneo, pues también se prevé que tenga un estrés hídrico medio alto, entre un 20 y un 40% para el año 2040. Holanda, que es un país bueno, pues del norte de Europa, donde siempre ha habido, bueno, pues una precipitación muy elevada, también se prevé que, bueno, pues tenga un estrés hídrico medio alto, entre el 20 y el 40%, un 16% de incremento de la evaporación y un 20% de la reducción de la precipitación en verano, ¿no? Francia, también, vecinos nuestros, pues se espera un estrés hídrico medio alto, también entre el 20 y el 40%. Tendrán un déficit de 2 billones de metros cúbicos para satisfacer las necesidades de agua potable, riego y requerimiento industrial. Y España, bueno, pues sobradamente conocido por todos. Para el 2040 el estrés hídrico será extremadamente alto, ¿no? O sea, un poco el panorama nos sitúa en una situación más crítica y, bueno, pues esto se debe, pues, a la frecuencia y la magnitud de las sequías, ¿no? Como todos sabéis, estamos viviendo una situación bastante anormal debido a la pandemia que estamos sufriendo. Esto, bueno, pues también una de las actuaciones o recomendaciones que la OMS establece es la limpieza de manos de forma frecuente. Esto está cambiando evidentemente el hábito de todos los habitantes a nivel mundial y, bueno, pues de alguna forma también esto nos situará en una realidad diferente debido al incremento que estas medidas, por otro lado necesarias, pues se están llevando a cabo, ¿no? Por centrar un poquito la situación en España, pues bueno, en los últimos 20 años España ha perdido el 20% de su agua dulce promedio, ¿no? En algunas áreas, sobre todo alrededor de la cuenca mediterránea, pues se han registrado reducciones de hasta el 40%. Las causas, bueno, pues las conocemos todos, ¿no? Principalmente a la reducción de precipitaciones, el aumento de la temperatura. Evidentemente no podemos olvidarnos de que el cambio climático pues está contribuyendo a esta situación, el aumento de la demanda de los consumidores y, sobre todo, bueno, pues la expansión en las zonas que requieren riego.
Por otro lado, bueno, pues remitiéndonos al año 2017, pues fue uno de los años más calurosos, con una reducción del 23% de lluvia durante el mes de mayo, dando como resultado pues, que la cuenca del río Duero perdiera el 50% de su capacidad y el Tajo lo mismo. Una de las principales compañías eléctricas, Iberdrola en este caso, experimentó una caída del 58% de la producción de energía mediante la hidroeléctrica, ¿vale? Debido a la falta de agua durante los primeros meses del año. Y luego, bueno, pues poner un poco también en contexto que las sequías en el país podrían aumentar en frecuencia y magnitud debido al cambio climático, con los mayores impactos proyectados en los países situados al sur de todo lo que es la costa mediterránea. Bueno, dentro de lo que es la actividad, pues bueno, esta situación genera evidentemente un riesgo para la actividad, ¿vale? Tanto a nivel municipal como a nivel industrial. Las autoridades públicas y la sociedad civil esperan que la industria limite la contaminación tanto como sea posible, pues para evitar este tipo de conflictos, y para eso, bueno, los problemas generados por esta situación relacionados con el agua que las empresas pueden evitar es rediseñar en su medida los procesos de tratamiento de agua, ¿vale? Implementar estrategias de reducción de consumo de agua, estudiar oportunidades de recuperación y reutilización e investigar fuentes de agua alternativas. Comentar que esto se lleva haciendo ya de forma habitual en la industria desde hace bastante tiempo, ¿no? España es uno de los países líderes en la reutilización de agua residual municipal para riego, bueno, pues situando a Cataluña como una de las comunidades punteras, y luego, bueno, pues hay proyectos de cierta entidad que se han llevado a cabo también en la misma comunidad para no solamente reutilizar el agua para riego, mantener caudales ecológicos en ríos o recarga de acuíferos, sino para abastecer a la industria, ¿no? Partiendo de agua residual urbana, hacer un tratamiento tal que permita a, bueno, pues la industria reutilizar este agua. Afortunadamente existe un Real Decreto que establece cuáles son las condiciones que tiene que cumplir ese agua en función del uso que se le quiera dar. Y bueno, pues Veolia estuvo involucrada en este proyecto, que es el proyecto del Camp de Tarragona, donde, bueno, pues a partir de las aguas residuales de Tarragona, Vilaseca, Salou, todos los pueblos próximos al polo químico de Tarragona, se hizo un tratamiento terciario tal que permitía a esta industria utilizar este agua como fuente de suministro y de esta forma liberar el recurso que es el agua del trasvase del Ebro y de alguna forma pues, poder utilizar ese recurso en lo que es la población, ¿no? También motivado por el incremento del turismo en esa zona. Bueno, los cambios estacionales junto con la creciente frecuencia de sequías pues pueden tener repercusiones catastróficas también en el agua de alimentación disponible debido a la reducción, por un lado, de la cantidad. Es decir, que bueno, pues la falta de este recurso me obliga a destinarlo a otra actividad y de alguna forma prevalecer a la población sobre la industria. Y luego desde el punto de vista de calidad, ¿no? El hecho de tener bueno, pues, intrusión salina, por ejemplo, o utilizar aguas subterráneas, pues de alguna forma me pueden generar un problema en lo que es la industria desde el punto de vista de tuberías, desde el punto de vista de corrosión, ¿vale? Bueno, un poco como término general, el establecer que bueno, es un riesgo evidentemente para la actividad, los cambios drásticos en el agua de alimentación provoca daños en los procesos, provocan daños en las instalaciones existentes y, bueno, pues pueden generar una interrupción de la operación con el consiguiente pérdida económica. En este contexto, bueno,
que nos ofrece la división de Mobile Water Service de Veolia, un poco para mitigar. La división de Veolia, de Mobile Water Service de Veolia, pues bueno, de alguna forma me ayuda a resolver problemas relacionados con la conductividad, me ayuda a resolver problemas con los sólidos en suspensión, problemas de origen microbiológico, problemas de origen orgánico, la posibilidad de utilizar un agua de alimentación alternativa que la planta existente no sea capaz de gestionar. Y bueno, pues en este contexto, un poco las soluciones móviles para agua tratada que dispone la división de Mobile Water Service son equipos que van o bien montados sobre camión o bien en contenedor o simplemente en un bastidor, luego podremos ir viendo. Es una amplia gama de tecnologías, tanto tradicionales como nuevas, de última generación, para el tratamiento de aguas. Son sistemas prediseñados para un uso sencillo y una entrega rápida, es decir, que bueno, pues en el momento en el que se genera esa necesidad tengamos capacidad de enviar de forma inmediata los equipos necesarios para poner en marcha esa línea de tratamiento de agua. Bueno, una funcionamiento sin necesidad de instalación previa, unos requisitos mínimos de infraestructura. Un poco la idea es que el cliente nos dé la alimentación eléctrica al equipo, nos dé la cometida hidráulica y, bueno, pues poder entregar ese agua en un tanque, en una red, donde sea necesario, ¿no? Todo lo que son periféricos, equipos auxiliares que sean necesarios para poner en servicio este tipo de soluciones también están disponibles dentro de la flota. Hablemos de skid de bombeo, tuberías, tanques de almacenamiento, bueno, sistemas auxiliares, ¿no? Y bueno, pues en este contexto, cuando surgen este tipo de situaciones, se nos suelen presentar tres escenarios, ¿no? Uno de ellos es una situación de emergencia, es decir, de forma inmediata pues ha surgido una necesidad y bueno, hay que resolverla de forma urgente, ¿vale? La otra situación o otro escenario suele ser algo planificado, es decir, bueno, pues tenemos clientes que de forma estacional, pues durante el verano, tienen problemas de abastecimiento, su red de agua potable pues se ve alterada por el incremento de consumo y tienen que utilizar fuentes alternativas. Y luego, por otro lado, el multianual, ¿no? Es donde un cliente pues prefiere tener contratados unos servicios de forma anual o a varios años en lugar de, bueno, pues hacer la inversión. Dentro de estos tres escenarios, bueno, hablar rápidamente de cada uno de ellos. Dentro de lo que es la situación de emergencia, que es la más crítica, pues nosotros tenemos un mecanismo que le llamamos REACT, que no es ni más ni menos que hacer bueno, pues una especie de auditoría donde los clientes no lo piden, de tal forma de que se estudia la estrategia de respaldo ante una situación de emergencia, ¿no? Pues un cliente que tenga una instalación antigua, que bueno, pues vea que ya está provocando fallos, que ya no tiene una disponibilidad completa de esa instalación y quiera tener un backup, una estrategia de respaldo. Entonces, lo que hacemos es bueno, una auditoría conjunta para definir, sobre todo, qué equipo necesitaría en caso de fallo, ¿vale? Esto es simplemente tener el backup. Y el objetivo principal es, bueno, pues si hay que hacer algún tipo de inversión pequeña, ¿no? Por parte del cliente, decir, oye, pues mira, tengo que montar una válvula con una brida ciega para en el caso de que tenga la necesidad de montar este tipo de servicios ya lo tenga resuelto, hacer a lo mejor una cometida eléctrica o poner un cuadro de alimentación en un lugar determinado. Es decir, no requiere ningún coste para el cliente el estudio, únicamente pues fruto de este estudio pueden surgir algunas iniciativas para que se reduzca el tiempo de implementación de esta solución. Es que nosotros, si somos capaces de desplazar la unidad
en 24 horas, que el cliente no tarde 3 días en resolver la logística desde el punto de vista de alimentación eléctrica, alimentación hidráulica y demás, ¿no? La situación de planificada pues es la más habitual. Generalmente, pues bueno, las cosas se suelen hacer con cierto tiempo. Hay veces que no es mucho, pero no es una situación de decir, oye, o me mandas algo, o paro la fábrica, o dejo de abastecer de agua potable a esta población. Generalmente lo planificado suele ser el 95% de los casos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es más fácil porque se tiene tiempo de estudiar qué es lo que realmente se necesita y hacer una previsión mucho más precisa. Y por último, el multiaño, ¿no? El multiaño, pues bueno, suelen ser pues para periodos entre 1 y 7 años, pues cuando el cliente tiene un presupuesto desde el punto de vista del mantenimiento, un presupuesto anual, y eso le cubre la necesidad en lugar de hacer una inversión que, bueno, pues requiere aprobación, requiere, bueno, pues una cantidad económica importante, cuando prefiere tener los activos fuera de su balance, porque, bueno, pues es una producción puntual, por distintos criterios, ¿no? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de fiabilidad, desde el punto de vista de recursos propios. Dice, bueno, yo no tengo personal, montar una instalación en propiedad requiere que, bueno, pues o bien la explotes tú o bien subcontrates la explotación. Bueno, esto obedece a distintos criterios y, bueno, pues es simplemente saber que es una situación que se puede presentar y que nosotros la podemos ofrecer. Bien, dentro de este contexto, bueno, pues presentaros de alguna forma las distintas soluciones que podemos tener tanto para el sector industrial como para el sector municipal, ¿vale? Dentro de las distintas soluciones que os podemos plantear, una de ellas es el ActiFlow. El ActiFlow es una de las tecnologías punteras de la compañía. Es la decantación lastrada, es una de las tecnologías más versátiles, porque no solamente puede ser de aplicación en agua potable, sino también en agua residual, en agua de proceso, en tratamientos terciarios. Tiene distintas configuraciones para bueno, pues eliminar distintos compuestos, o bien sólidos, eliminar TOC, eliminar la dureza, descarbonatar para procesos biológicos. Bueno, es bastante versátil. Tendremos ocasión de, bueno, imagino que muchos de vosotros lo conoceréis. Para el resto, bueno, tendremos ocasión de ver un pequeño YARTES, un vídeo de YARTES, para que conozcáis con más detalle el funcionamiento de la tecnología. Tenemos equipos de filtración, ¿vale? Filtración de arena. Tenemos equipos de osmosis inversa, es uno de los principales activos de la flota, distintas configuraciones para distintas producciones. Tenemos unidades de ultrafiltración montadas sobre contenedor, que también, bueno, pues de alguna forma pueden resolver un problema desde el punto de vista de agua potable de forma inmediata y también, bueno, pues desde el punto de vista de agua de proceso. Tenemos unidades de desalación de agua de mar mediante tecnología de osmosis inversa, bueno, pues para producir agua potable partiendo del agua de mar desde el punto de vista de población o municipal, o bien, bueno, pues aquellas industrias que se abastecen de agua de mar, que hay muchas, sobre todo las centrales eléctricas, en el caso de tener algún problema con las plantas existentes, pues que sepan que existe existe la posibilidad de tener el respaldo con este tipo de equipos, ¿no? Tecnologías de filtración basadas en filtro de disco, una de las tecnologías también más versátiles de la compañía. Y, bueno, pues entrando un poquito a cada una de ellas, hablaros de la decantación lastrada, el ActiFlow, ¿vale? La denominación que nosotros le damos es el ActiFlow Turbo. Podemos gestionar en un equipo, es un equipo que va montado sobre camión. Entonces, la longitud viene a ser unos 12 metros de largo, bueno, más o menos la longitud estándar de un camión, aproximadamente 2,5 metros, 2,60 de ancho. Y desde el punto de vista hidráulico, podemos gestionar hasta 150 metros cúbicos hora, ¿vale? Entonces, bueno, si esto lo multiplicamos por 24, al final el volumen que puede tratar un solo camión es considerable, ¿no? En el caso de que sea insuficiente, bueno, pues se podrían poner tantos elementos en paralelo como
como fueran necesarios, ¿no? Dependiendo de la aplicación, si es para eliminar, aquí veis que, bueno, pues esta tecnología tiene distintas particularidades desde el punto de vista del proceso. Podemos utilizarlo para eliminar sólidos en suspensión, turbidez, color, aceites y grasas. Dentro del sector industrial, pues para eliminación de metales pesados, para eliminar TOC, pesticidas. Bueno, pues desde el punto de vista del proceso es bastante versátil y luego, bueno, pues dependiendo de la aplicación, pues hasta 150 metros cúbicos al día, ¿vale? Desde aquí vamos a aprovechar y compartir con vosotros un vídeo y a la vez que, bueno, como os decía, vamos a poner, el ActiFlow es un proceso de decantación lastrada, es un proceso de clarificación, donde tenemos una fase de coagulación, una fase de floculación y una fase de decantación, ¿no? La principal diferencia con respecto a los tratamientos convencionales es que hay una arena en el proceso, una arena con una cierta granulometría, una densidad determinada, que lo que hace es ayudar a formar unos flóculos más pesados y de esta forma, bueno, pues que nos decante a una velocidad muy, muy alta. Desde el punto de vista de las ventajas que esto me ofrece, principalmente pues es la velocidad superficial a la que puedo trabajar, es decir, los metros cúbicos hora por metro cuadrado de superficie laminar que puedo gestionar. El vídeo que vamos a ver a continuación, bueno, es un yard test que se suele hacer en este tipo de procesos, pues para determinar de alguna forma la dosis, tanto el coagulante como el floculante, y bueno, pues el efecto de la arena. El cronómetro que tenemos a la derecha, bueno, lo voy comentando, es sobre todo por determinar el tiempo de contacto. No es importante que una de las principales características de este proceso es que requiere un tiempo de contacto muy pequeño, muy corto, tanto en la fase de coagulación como en la fase de floculación, ¿vale? Entonces, bueno, pues si arrancamos el vídeo, se pone el cronómetro en marcha, añadimos la arena en la jarra, en el recipiente y, bueno, pues veréis que ahora se pone en marcha el cronómetro y añadimos un coagulante orgánico. El objetivo de esto es, bueno, pues la arena ya está en suspensión, evidentemente ahora no se aprecia. El coagulante orgánico, pues el objetivo que tiene el coagulante pues es de alguna forma neutralizar el potencial Z de las partículas, ¿no? Es decir, bueno, pues que luego en una segunda fase se me puedan aglutinar. La velocidad de agitación en la fase de coagulación es diferente que en la fase de floculación. El objetivo en la coagulación es, bueno, pues que todo ese producto químico entre en contacto con el volumen del líquido para, bueno, pues de alguna forma que el efecto de la coagulación se lleve a cabo. A continuación, el proceso pues pasaría, una vez que se cumple el minuto, estamos ya ahí, se añadiría el floculante, ¿vale? Y, bueno, pues ahora veréis que baja la velocidad de floculación, del agitador, perdón. Entonces, sabéis que la floculación, la velocidad de agitación es menor, porque el objetivo es que, bueno, pues haya un contacto con el floculante, con el líquido, pero que no se me rompan los flóculos. De hecho, bueno, pues ya se puede ver un poco la formación de los flóculos. Entonces, el tiempo de contacto en este caso también sería aproximadamente de 1 minuto, ahora lo vais a ver. Entonces, en la primera cámara estoy 1 minuto dosificando coagulante, de ahí paso a la segunda, que es la de floculación, donde existe la Turbomix, que es el sistema de agitación también diseñado por Veolia, pues para que no haya zonas muertas y se haga una agitación homogénea. Y una vez que se termina este proceso, pasaría a la fase de decantación, es decir, me iría a la zona lamelar. Aquí lo representamos parando. Entonces, si veis, bueno, es espectacular, es instantánea la decantación. Entonces, esto es exactamente lo que ocurre en el proceso, ¿vale? En el momento en el que sale de la cámara de floculación y va a la zona lamelar,
todo el fango, gracias al efecto de la arena, se queda en la decantación. De esta forma, pues, bueno, luego se recoge con unas rasquetas y el agua clarificada a través de las lamelas iría a los canales de agua clarificada, ¿vale? Bueno, aquí tenéis el enlace a la página web de Veolia para que podáis de alguna forma ampliar los conocimientos sobre este tipo de proceso. Aparte de este vídeo, pues hay un vídeo explicativo que también está colgado en YouTube de cómo funciona el ActiFlow, y yo os invito a que, bueno, pues visitéis la página y hagáis el clic también en cómo funciona el ActiFlow para que tengáis una idea mucho más clara del equipo, ¿vale? Bueno, el filtro de disco es otro de los activos que tenemos. En este caso es el Skip. Tenemos varios modelos. La foto se ve cómo es. Es el tanque. El equipo tiene su propio tanque, con lo cual, bueno, pues tenemos la aspiración propia en el tanque, no requerimos ningún tanque auxiliar. Y en este caso, pues tenemos, es un filtro de disco, también lo podéis ver en la página de Veolia. Tenemos equipos que pueden ir desde 40 metros cúbicos hora hasta 216 metros cúbicos hora. Lo mismo. Todo está diseñado para cubrir una importante caudal de tratamiento, ¿no? Que puede cubrir las necesidades tanto a nivel industrial como a nivel municipal. En este caso son tamices filtrantes que nosotros seleccionamos el tipo de poro, ¿vale? Generalmente, pues dependiendo de la aplicación, también hay unos ensayos para determinar cuál es el poro óptimo en función de la superficie del filtro, y bueno, pues pueden ir desde 10 micras hasta 100, ¿vale? Hay una eliminación del 80% de sólidos, y luego, bueno, pues el filtro es autolimpiante, pero durante la fase de lavado no necesita parar, es decir, a la vez que está filtrando, está parando. Una vez que los discos la tela filtrante está sucia, pues bueno, sube el nivel en el interior del filtro y eso desencadena que empiece a rotar, y mediante unas toberas con unos... o sea, cogemos agua filtrada y a través de unas toberas proyectamos el agua filtrada en las telas de tal forma de que limpiamos toda la superficie, ¿vale? También podemos utilizar un coagulante, un floculante adicional con el objeto de, bueno, pues crear unas partículas un poquito más altas e incrementar la dosificación, la eliminación de este tipo de equipos, ¿no? Desde el punto de vista de filtración, pues disponemos de bastantes equipos, ¿no? Tanto como los veis aquí, equipos sueltos, que se puede seleccionar el tipo de media filtrante, poner una arena, poner un bicapa, un tricapa incluso, poner carbón activo si queremos eliminar pesticidas, si queremos eliminar hidrocarburos. Podemos hacer una combinación de distintos medias. Podemos utilizarlo pues, con resina de intercambio iónico para descalcificar, para descarbonatar, o bien como un lecho mixto para desmineralizar después de un proceso de osmosis inversa. ¿Vale? O sea que, bueno, es un equipo también que se adapta en función de las necesidades que nos solicite el cliente. Aquí tenemos distintas configuraciones, o bien equipos sueltos, como lo veis aquí, que bueno, pues se manejan con una Fenwick, con un toro, y bueno, pues los podemos ubicar, y luego las conexiones suelen ser mangueras flexibles tipo bombero con conexiones Canlo, ¿vale? Conexiones rápidas para, bueno, pues todo está pensado para que sea un plug and play. Vale, dentro del punto de vista de algunas referencias, aprovechando las distintas tecnologías, pues bueno, Veolia Quirnolia, que es del grupo Veolia, gestiona el agua potable en una comunidad en Francia, y bueno, pues el año pasado, concretamente ante la previsión de falta de agua durante el verano, pues nos requirió de este tipo de servicios, y estuvimos trabajando con el MOFI, es Mobile Filtration, una unidad durante los meses de
junio, julio, agosto y nos extendimos hasta septiembre con un caudal de tratamiento de entre 50 y 100 metros cúbicos hora para mejorar la calidad del agua de alimentación, ¿vale? Una de las tecnologías más usadas tanto a nivel industrial como a nivel municipal es la ósmosis inversa, ¿vale? Dentro de la ósmosis inversa disponemos de una flota bastante completa, ¿no? Estos son un poco los modelos. Moro es Mobile RO, 10 es la producción a la hora, 10 metros cúbicos hora. Esta es una unidad que es un remolque, la unidad Mobile RO 25 es un contenedor, la Mobile RO 50 es un contenedor y la Mobile RO 4x25 es un camión que tiene 4 skids, 4 bastidores con capacidad de producción de 25 metros cúbicos hora cada uno, que dependiendo de la configuración pues puede dar 100 metros cúbicos hora o bien trabajando en doble paso. Esto del doble paso es una configuración más específica de la industria, cuando tenemos que producir pues, agua desmineralizada o agua osmotizada de una cierta calidad, podemos producir 40 metros cúbicos hora, ¿vale? Desde el punto de vista de lo que es el tratamiento de agua, pues un rechazo de sales superior al 95%. Cuando trabajamos en doble paso superior al 99%, eliminación del 99% de TOC, bacterias evidentemente, el rango de temperaturas hasta 45 grados y luego generalmente este tipo de procesos pues, suele ir seguido de un sistema de desmineralización para producir agua desmineralizada en el sector industrial o bien desde el punto de vista del agua potable, en una configuración en simple paso y producir hasta 100 metros cúbicos hora. Disponemos de... No me pasa la diapositiva. ¿Sí? ¿No te pasa? Ahora. ¿Ahora? Sí. Vale. Aquí. Bueno, uno de los casos de estudio que los queremos destacar, comentaba José Miguel al inicio de la presentación, es una población en la costa española, concretamente en Cataluña, donde habitualmente se abastecen de un acuífero propio. ¿Qué ocurre? Que debido a la falta de lluvias, durante los últimos años, pero con especial incidencia el año pasado, pues el acuífero se ha ido salinizando. Ha habido intrusión marina y bueno, pues el agua de mar ha salinizado el acuífero y desde el punto de vista de la reglamentación de agua potable, pues no cumplían con los parámetros, ¿no? Específicamente en cloruros. Entonces, la solución que se planteó pues, fue montar un equipo, un camión, para producir 100 metros cúbicos hora de agua osmotizada partiendo del agua del acuífero, pero en este caso lo que hacíamos era mezclar, es decir, hacíamos una mezcla, parte del agua bruta y parte del agua osmotizada, de tal forma de que bueno, pues, manteníamos los valores de cloruro siempre por debajo del valor límite que establece el reglamento de agua potable, ¿no? Estuvimos desde agosto, a principios de agosto, además un pueblo bastante turístico, bueno, en este caso podemos decir el nombre, no hay ningún problema, es Port de la Selva, en Gerona, y bueno, pues estuvimos prácticamente agosto, septiembre y primeros de octubre, ¿no? Desde el punto de vista de la incidencia que tiene, especialmente en el verano, se debe básicamente al turismo, ¿no? Durante el resto del año, la población local, pues bueno, no consume el recurso y bueno, pues no tiene ningún tipo de problema. Lo que pasa es que el incremento, sobre todo desde el mes de junio hasta el mes de septiembre, octubre, pues bueno, es lo que provoca que genere este efecto y bueno, pues haya que de alguna forma resolverlo, ¿no? Ese es un ejemplo de bueno, pues los efectos de la sequía, la escasez en el agua potable, y este es el efecto también de la sequía en este caso, pero bueno, este es en la industria, ¿no? Este es.
Entonces, en este caso es un cliente en Polonia, es una multinacional también del sector petroquímico, que, bueno, pues durante los últimos meses pues se ha visto que la falta de lluvias pues ha generado, sobre todo durante el otoño y el invierno, ha generado un incremento de la salinidad en el agua de pozo. La línea de tratamiento que ellos tienen instalada pues, se basa en un intercambio iónico, entonces, bueno, pues todos conocéis el efecto que eso genera, ¿no? En un intercambio iónico, la variación de la salinidad en el agua bruta. Pues en este caso la forma de resolverlo es poniendo la ósmosis en cabecera, de tal forma de que, bueno, pues se alimenta el agua bruta, alimenta la unidad de ósmosis de tal forma de que, bueno, pues estamos alimentando las líneas de intercambio iónico del cliente pues con una calidad bastante constante. Y en vez de regenerar con la frecuencia que lo estaban haciendo previo a esta situación, pues ahora pasan a regenerar prácticamente pues cada 3 o 4 semanas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues esto inicialmente se pensaba que podía ser algo temporal, que bueno, pues son un par de semanas, un mes a lo sumo, y, bueno, pues deciros que esto empezamos en octubre en esta situación, con este cliente, y a día de hoy seguimos con él, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación bastante crítica. Para que conozcáis un poquito el equipo, me gustaría, bueno, pues hacer un tour virtual, ¿vale? A una unidad de ósmosis inversa, concretamente a la Mobile RO, el camión, para que veáis con un poquito más detalle en qué consiste, ¿vale? Pues vamos a ello. Bueno, imagino que todos veis la pantalla. Sí, se ve bien. No te preocupes, Manuel, estamos viendo. Perfecto, José Miguel. Bueno, pues el equipo, como os decía, en este caso es el Mobile RO 4x25, ¿vale? Tenemos 2 accesos al camión, uno por el lateral y luego otro por la parte de atrás, ¿vale? Desde el punto de vista de la alimentación eléctrica, veis que, bueno, la acometida está aquí en el exterior. Generalmente este equipo, como requiere, bueno, pues una potencia importante, si estamos disponiendo de las 4 unidades, pues directamente conectamos ahí en bornas. Y luego tenemos conexiones rápidas pues para equipos auxiliares, si tenemos que dar alimentación a algún skip de bombeo, si tenemos que dar alimentación a algún tanque de nivel donde tenemos los sensores, pero la alimentación en este caso viene aquí, ¿no? Justo en la parte delantera. Bueno, para entrar, para hacer la visita virtual, y luego las acometidas hidráulicas están en este lado, ¿vale? En la parte de abajo. Bueno, una vez dentro del equipo, disponemos de 4 unidades, como os decía, ¿no? Vamos a ver las artes de aquí, las vamos a ver mejor. Aquí, ¿vale? Esta era la puerta de entrada lateral, ¿vale? Entonces, disponemos de 4 unidades, ¿vale? Son exactamente iguales, son 4 skips, además se pueden extraer para bueno, pues hacer servicios de mantenimiento, está pensado así, ¿vale? Tenemos una zona común que es de dosificación, aquí veis la dosificación química, tenemos aquí otra a la entrada, ¿vale? Donde dosificamos el reductor, generalmente el metabisulfito, si tenemos cloro a la entrada, y luego tenemos la posibilidad de dosificar sosa, un tanque de sosa, para cuando estamos trabajando en doble paso, el poder desplazar el equilibrio carbónico, es decir, todo el CO2 disuelto que tengamos en el agua, pues poderlo ionizar mediante un alcalino y poderlo rechazar en la membrana de ósmosis. Aquí arriba tenemos la configuración de las válvulas para que las plantas trabajen o bien en un solo paso o bien en doble paso, ¿vale? Y, bueno, en la parte final se ve lo que es la parte de control,
¿vale? Aquí está el PLC, una pantalla táctil pues para configurar los distintos parámetros en función del caudal que vaya a producir. La bomba de alta es una bomba que lleva variador de frecuencia, con lo cual la rampa de arranque pues, es bastante suave. Tenemos los caudalímetros, conductivímetros, bueno, tenemos también las conexiones de limpieza química, cuando tenemos que hacer una limpieza química, tenemos los filtros de cartuchos recambiables dentro del propio bastidor, en fin, es un equipo que está diseñado pues, para trabajar en esa configuración. Como veis, es bastante robusto, industrial y, bueno, pues es uno de los equipos que más demanda tiene. Espero que este tour virtual, bueno, pues os haya puesto un poquito más en situación. Y, bueno, pues el objetivo es ver con un poquito más de detalle lo que es la configuración dentro de lo que también. ¿Vale? Volvemos a la presentación. Y, bueno, pues prácticamente hablar un poco de la ultrafiltración también es una de las tecnologías que puede prestar servicio tanto al sector industrial como al mercado municipal. Tenemos equipos que pueden gestionar 280 metros cúbicos hora, montados en un contenedor de 40 pies o bien equipos para gestionar 50 metros cúbicos hora que van montados en un contenedor de 20 pies, ¿no? Con esto se consigue una calidad de agua tratada con una turbidez por debajo de 0, una NTU, un SDI garantizado de menor de 3, con lo cual, pues como tratamiento primario para agua potable, siempre y cuando lo que es la parte de salinidad, conductividad no lo permita, pues sería suficiente. Luego una posterior cloración y luego como pretratamiento de ósmosis, en el caso de que se requiera un tratamiento posterior, pues técnicamente es la opción más viable, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es implementar, está configurado también pues, para poder prestar servicio a los equipos de ósmosis que actualmente tenemos dentro de la flota y luego, bueno, pues para garantizar la eliminación tanto de virus como bacterias, ¿no? Por hablar de alguna de las aplicaciones que hemos tenido recientemente con este tipo de activo, pues es en Francia, en una estación de esquí. Bueno, pues un poco también la falta de agua bruta para agua potable, pues forzó a que se decidiera utilizar el agua de un lago existente en la estación de esquí para producir agua artificial y de esta forma pues bueno, no consumir los recursos de agua potable para bueno, pues generar esta nieve, ¿no? La nieve artificial pues también requiere de unas condiciones óptimas, es decir, no vale cualquier tipo de agua y bueno, pues para eso se planteó la opción de la ultrafiltración y bueno, pues gracias a eso la estación de esquí se pudo mantener operativa durante ese invierno, ¿no? En este caso, la producción requerida eran 100 metros cúbicos hora. Y, por último, terminar con la unidad de desalación mediante ósmosis inversa también, Seawater RO, con una capacidad de producción 30 a 35 metros cúbicos hora. Bueno, pues es una tecnología conocida. En este caso, bueno, es una planta que va en un contenedor también de 40 pies, con el pretratamiento en el caso de ser requerido también montado en contenedores auxiliares. Y bueno, está diseñada con sistemas de recuperación de energía para que el coste de operación, pues en este caso, no penalice al cliente. Y una de las referencias más importantes que hemos tenido pues fue hace unos años, todos conocisteis bueno, los efectos devastadores del huracán Irma y se envió esta unidad a San Martín para bueno, pues, producir agua potable durante la fase de reconstrucción de la isla, ¿no? Podéis ver en la foto que los equipos se metieron en un avión, en un Antonov, y bueno, pues fue una situación de emergencia que bueno, pues en pocas semanas fuimos capaces de enviar el equipo y ponerlo en servicio. Y bueno, pues prácticamente esto era lo que os quería presentar. Muchas
muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos de contacto y, bueno, pues si hay algún tipo de consulta, encantado de poder resolverlas. Tenemos unas cuantas, Manuel. Te voy diciendo. Mira, uno de los asistentes nos pregunta que si en estos sistemas móviles el agua tratada se vierte en las instalaciones. Perdona, que no te lo he definido bien. Si en estos sistemas móviles el agua tratada se vierte en las instalaciones del cliente, es decir, en cualquier caso, ¿este debe tener sus permisos de vertimiento respectivos? Bueno, lo que es el agua tratada, entiendo que sería las aguas de vertido que genera este tratamiento. Quizás claro. Lo que estoy preguntando. Sí, efectivamente. Efectivamente, vamos a ver, el agua tratada iría a los tanques de almacenamiento del cliente. Si no hubiera tanques, existe la posibilidad de poder colocarlo nosotros. Y el agua de rechazo, los rechazos que generemos, pues hay que ver el punto de vertido, ¿no? Donde o bien al punto de vertido que tenga el cliente, o bien a un conector municipal, o bien, si no fuera posible, pues también se pueden almacenar y gestionar. De acuerdo. Otra pregunta es la siguiente. Nos dicen, ¿las unidades que utilizáis a nivel industrial, las utilizáis luego para producir agua potable y viceversa, o tenéis unidades solamente para agua municipal que no utilizáis en industrial? Lo comento por el Food Approval. Vamos a ver, los equipos, cada vez que prestan servicio en un cliente, hay un procedimiento, nosotros le llamamos la desmovilización y puesta a cero, ¿no? Es decir, generalmente la ósmosis está para producir agua de proceso, o bien definitiva, o bien, bueno, pues si requiere un tratamiento adicional. Entonces, lo que no hacemos es, si es una aplicación específica, yo que sé, de eliminar algún tipo de compuesto, lógicamente pues requiere la sanitización, que son las fases que nosotros cumplimos con ellas cuando estamos haciendo la desmovilización, ¿no? O sea, el hecho de producir agua de pozo, ¿vale? Por ejemplo, pues bueno, no conlleva ningún problema en la ósmosis. Una vez que tú terminas de practicar este servicio, pues lo que haces es acondicionar esa ósmosis para el siguiente servicio, ¿vale? O sea que generalmente no sería ningún problema en el caso del Food Approval. En otro de los asistentes nos pregunta que ¿cuál fue el coste de producción de agua potable en este pueblo de Girona asociado al uso de la RO en los meses en los que estuvo operando? Bueno, vamos a ver, al final depende un poco del contexto del contrato que tengamos con ellos, del alcance, no solamente el costo operativo. El precio de alquiler varía en función del tiempo, ¿vale? Entonces, tenemos unos costes fijos, sí o sí, que es el transporte, de entrega, de recogida, la puesta en marcha, la puesta a cero, más los costes de desmovilización una vez que hemos prestado ese servicio, pero dependiendo un poco del tiempo, pues bueno, los costes pueden variar, ¿vale? ¿Los desechos de retrolavados de filtros, regeneración de resinas de intercambio, también son tratados en sitio o son llevados por ustedes a una edad? Nos pregunta otra persona. Vamos a ver, cuando nosotros ponemos equipos de intercambio iónico, la regeneración se hace off-site, ¿vale? Eso es una buena pregunta. Se hace off-site, ¿vale? O sea, una vez que el equipo, las resinas se agotan, lo que se hace es reemplazar por resinas regeneradas, se reemplaza el equipo y ese equipo se lleva a nuestro centro de regeneración, que tenemos varios distribuidos por Europa, y se regenera off-site, con lo cual ese tipo de proceso no genera ningún vertido al cliente, ¿no? Es una de las ventajas. Perfecto. También nos preguntan alguna experiencia con alguna industria farmacéutica, entendiendo que se debe cumplir los requerimientos que exige la USP. Sí, dentro de los activos, aquí sí son equipos más específicos. Dentro de los activos tenemos el Orion,
que es una tecnología desarrollada por Veolia para cumplir con agua purificada, ¿vale? También estamos tratando de incorporar a la flota. Bueno, ahora existe la posibilidad de producir agua para inyectables mediante el call Wi-Fi. Entonces, nosotros tenemos equipos específicos para este tipo de industria. De hecho, para nosotros es uno de los sectores principales. Tenemos varios activos y, bueno, pues tenemos referencias con las principales empresas farmacéuticas y cosméticas. Hay una, por concretar, luego si queréis, con sus datos podemos avanzar un poquito más, pero hay una publicación la cual establece los procedimientos en el ISP para determinar o para validar el agua purificada en caso de planta móvil, ¿vale? O sea, que ya se recoge y, bueno, pues al final, si fuera necesario, bueno, pues ya a posteriori yo le puedo enviar la información y, bueno, pues las referencias de los modelos específicos para este sector. Pero vamos a decir que sí, ¿no? Es uno de los principales sectores, junto con el industrial energía, que requiere este tipo de servicios. Otra pregunta interesante, Manuel. ¿El mantenimiento y explotación de los equipos durante el tiempo que están en las instalaciones del cliente corre a cargo de personal de Veolia o se forma al personal del cliente para que lo realice? Buena pregunta también. Generalmente, porque son equipos automáticos, automatizados, generalmente se le da una formación al operario para que sean ellos los que se encarguen de la operación, ¿vale? Personal del cliente, porque, bueno, pues al final la operación consiste en una supervisión y luego, bueno, pues oye, dependiendo un poco de las demandas, arrancar y parar, pero es a través del PLC, ¿no? No hay que hacer unas intervenciones muy específicas. Y luego lo que es el mantenimiento siempre está de nuestra parte. Es decir, si hubiera algún problema con la unidad, pues nosotros nos encargaríamos de repararlo y si, bueno, pues la reparación no fuera posible in situ, pues se sustituiría el equipo por otro. O sea, en ese sentido no habría ningún problema. También nos preguntan, Manuel, que si los lodos producidos en los camiones son sometidos a tratamientos de valorización. Bueno, los lodos únicamente los produciríamos en el caso del Actiflow, ¿vale? El Actiflow o la ultrafiltración, cuando estamos aplicando un equipo para lo que es eliminación de sólidos en suspensión. Entonces, generalmente, en las instalaciones, como esto suele ser un complemento a lo existente, en la mayoría de los casos, siempre existe la posibilidad de llevarlos a la planta de tratamiento existente. De no ser así, que lo hemos hecho en algunas ocasiones, lo que se hace es se almacenan y luego se gestionan. Se trata de poner un sistema de deshidratación también para optimizar la producción de lodos, pero si no existe almacenamiento y tratamiento de fangos en el cliente, pues se monta y se gestiona aparte. Perfecto. Mira, también nos preguntan una pregunta rápida. ¿Cuál es la capacidad de respuesta de un antiflow frente a un vertido inusual en la planta? Bueno, desde el punto de vista del proceso, una de las ventajas que tiene el Actiflow es esa, ¿no? Que dado la cantidad de arena que tiene en el proceso, trabaja casi con independencia de lo que me entre. Estamos hablando siempre de eliminación de sólidos en suspensión, ¿vale? Entiendo que es así. De no ser así, pues bueno, como tenemos el contacto, pues podríamos ampliar. Entonces, la respuesta es muy rápida. Una de las ventajas que tiene el equipo es esa, que la puesta en marcha es pues a los 10-15 minutos de que me entre una carga de una corriente pues fuera de rango, sería capaz de gestionarla, ¿vale? Perfecto. Continuamos. Nos dicen también que para el caso del MOF Filter, ¿sí? Del MOF Filter, ¿el sistema autofiltrante es suficiente? Y también nos dicen, ¿qué calidad de agua de entrada es necesaria para este tipo de sistema? Bueno, el filtro de disco es un equipo que tiene distintas telas filtrantes, entonces va desde 10 hasta 100.
Lo suyo sería hacer un análisis de distribución de partículas para ver, bueno, pues cuál es el porcentaje de tamaño de partículas que yo tengo en mi agua que quiero tratar, y en base a eso seleccionar el filtro adecuado, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, el porcentaje de eliminación está por encima del 80%. Bien. ¿Existe alguna restricción respecto a algún contaminante y su concentración al ingreso de estos sistemas, Manuel? No sé si especifica algún sistema en concreto. ¿Alguna restricción respecto a algún contaminante y su concentración al ingreso de estos sistemas? Bueno, depende un poco. Todos los equipos tienen unas limitaciones en cuanto al agua de entrada, ¿no? La ósmosis, pues bueno, el tema de metales pesados, hierro manganeso, el Actiflow, pues desde el punto de vista de proceso como tal, no tiene una limitación concreta. El tema está en que a lo mejor este proceso no es el adecuado para acometer la eliminación de este compuesto y no tenga ningún efecto sobre él en el proceso. Perfecto. Habría que matizar un poquito ahí. También nos dicen que cómo y cuánto es la eficiencia del Actiflow en la remoción de sulfatos y o finos. Bueno, en sulfatos hay un proceso específico desarrollado en el Actiflow, que bueno, yo le recomiendo que visite la página web y vea las distintas aplicaciones del Actiflow. Una de ellas es la eliminación de sulfatos mediante la dosificación de cal. De hecho, está desarrollada la eliminación de sulfatos también mediante el proceso de tringita, es decir, bueno, pues con el tratamiento convencional podemos llegar a la eliminación de sulfatos hasta el valor de solubilidad, pero si tenemos desarrollada, Veolia tiene desarrollada el proceso de sulfate removal mediante el proceso de tringita, utilizando unas sales de aluminio, produciendo la tringita y, bueno, pues reduciendo los valores de sulfatos por debajo de 100 ppm, ¿no? Además con la posibilidad de recuperar esas sales de aluminio. También nos pregunta Manuel que si puede usarse la arena en sistemas clarificadores convencionales. Bueno, sería un buen punto, ¿no?, hacerlo así. El Actiflow está diseñado para trabajar con esta arena, entonces en los tratamientos convencionales evidentemente no se puede utilizar. No es solamente añadir arena, ¿no? O sea, la arena es parte del proceso, el conocimiento del proceso con la utilización de arena un poco es el activo, ¿no? Es la clave, ¿no? Lo que sí se puede estudiar es la posibilidad de reconvertir un proceso convencional a un proceso Actiflow, ¿vale? Bien. Pero no el hecho de echar arena ya convertir el proceso en un Actiflow, ¿no? Mira, también nos preguntan que si hacéis servicios para Latinoamérica y en concreto para Bolivia, y si no los hacéis, que si tenéis pensado hacerlos en un futuro, Manuel. Sí, la verdad es que la actividad de Mobile Water Service está implementada en Europa, está implementada en Norteamérica y está implementada en Latinoamérica, ¿vale? Lo que pasa es que sí es verdad que en Latinoamérica pues los activos de los que disponen quizás no sean los mismos que en Norteamérica o en Europa. Entonces, en el caso de Bolivia o otros países de Latinoamérica, pues hay veces que le estamos dando soporte desde Europa, concretamente desde España, o bien desde Norteamérica. Entonces, si él estuviera interesado, pues yo encantado de que nos envíe la información y ya lo dirigiremos a la unidad de negocio adecuada. Perfecto. Mira, también nos comentan que si el sistema Actiflow de 150 metros cúbicos hora va sobre un camión o un contenedor. En este caso es un camión. Es más o menos el mismo ejemplo que hemos visto con el equipo de ósmosis. Lo que pasa es que, bueno, pues lleva todo lo que es el interior pues equipado con el sistema de dosificación química, el sistema de preparación de poli, el sistema de recirculación de arena, permite, bueno, pues trabajar en distintas configuraciones, o sea que en este caso sería un camión, ¿vale? Más o menos unos 12, 13 metros de largo por unos 2, 3 de ancho, ¿vale? Las medidas estándar. También nos preguntan, ya para terminar, mismo tema del vertimiento, ¿qué soluciones tenemos para el rechazo en un volumen de
15 LPS, supongo que son 15 litros por segundo. Litros por segundo. Bueno, si estamos hablando del rechazo de una ósmosis, complicado. En alguna ocasión lo que hemos hecho ha sido reconcentrar ese rechazo precisamente con el equipo de agua de mar, es decir, bueno, pues poder reconcentrar ese rechazo. Si no tenemos la posibilidad de verter, almacenar y gestionar, ¿vale? Generalmente la ósmosis, el rechazo no es la misma, o sea, el agua de entrada concentrado pues 3-4 veces, ¿no? No es como un fango que bueno, pues tú necesites tratar, ¿no? Aquí el límite lo puedes tener por la conductividad. Perfecto. Y ya para terminar, Manuel, una pregunta que nos han dejado en el chat, que se ha quedado en el chat en vez de en pregunta, es la siguiente. ¿Qué soluciones tienen para el manejo de concentrados, agua de rechazo, en volúmenes por encima de 54 metros cúbicos hora? Es agua de pozo, me comentan. Para concentrados, la verdad es que lo podemos gestionar con el concentrado de rechazo de ósmosis, lo podemos hacer con los equipos de agua de mar. Eso lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Es decir, tratar el agua bruta, concentrar 4 veces aproximadamente, que es lo que tiene lo que me permite la ósmosis, y luego ese rechazo reconcentrarlo, bueno, pues igual otras 2 o 3 veces. El tema está en que, bueno, pues aprovechamos parte de ese agua, generamos un volumen menor, pero más concentrado, que generalmente, pues si no estamos en lo que es la costa, se debería de gestionar, ¿no? La costa nos permite, la conductividad no es un problema, ¿no? Es un poco la ventaja. Las desaladoras cogen agua de mar 45.000 microsiemes y lo devuelven al mar con 100.000. El efecto de dilución es muy bajo, ¿no? Bueno, en este caso muy alto. Bueno, Manuel, muchas gracias. Con esto finalizamos. Hemos conseguido cumplir el horario. También hemos contestado finalmente todas las preguntas. Han quedado todas contestadas. Como os decía, las ponencias y el vídeo en unos minutos lo tendremos disponible también en aguasresiduales.info para que podáis ver si queréis ver alguna cosa en alguna ponencia y demás. Daros, como siempre, por parte de Aguas Residuales las gracias. Comentaros que tenemos también un calendario de webinar muy interesante para el mes de mayo. También contaremos con la participación de Veolia en varias ocasiones, por lo cual estamos bastante agradecidos. Y por nuestra parte, nada más. Te dejo también que te despidas tú, Manuel, y muchas gracias a todos. Pues gracias, José Miguel. Y bueno, pues espero que os haya servido de utilidad, por lo menos para conocer esta actividad, si alguno de vosotros no la conocía. Los datos de contacto pues estaban puestos en la presentación, recibiréis la presentación en breve, y yo encantado de, bueno, pues en una segunda fase poder atender cualquier tipo de aclaración que tengáis en este sentido. Y bueno, pues despedirme sin más. Perfecto, perfecto. Bueno, pues con esto nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.